Hola, hoy vamos a hablar de la fuerza como un vector. Lo vamos a hacer proponiendo una solución para el ejercicio 4.5 del Semanki, undécima edición. De hecho, no vamos a proponer una sola solución, vamos a proponer dos métodos de solución diferentes. Un método que va a ser un método vectorial y otro que va a ser un método escalar. Lo primero que debemos establecer es que el ejercicio nos está hablando de un poste y ese poste está sometido a una fuerza debido a unas cuerdas. Entonces, para trabajar con el método vectorial, nosotros necesitamos establecer por lo general un eje de coordenadas. Ese eje de coordenadas debe tener un origen que podemos seleccionar sobre el poste. Vamos a suponer que acá se encuentra el poste. Entonces, sobre ese poste van a ser ejercidas dos fuerzas, una que tiene una magnitud de 270 newton y una de 300 newton. En este caso, como nosotros somos los que estamos colocando el eje coordenado, nosotros podemos ubicar la fuerza como nosotros consideremos más conveniente. Por ejemplo, vamos a suponer que la fuerza que está siendo ejercida por A va a coincidir con lo que vendría a ser el eje X. Es decir, vamos a colocar una fuerza acá que la podemos llamar fuerza A. Y vamos a suponer que está actuando sobre el eje X. Como dato, nosotros tenemos que el ángulo que hay entre la fuerza A y la fuerza B es de 60 grados. Entonces vamos a ubicar una fuerza acá que nosotros podemos llamar fuerza B y que va a tener un ángulo o va a formar un ángulo de 60 grados con lo que vendría a ser la fuerza A. Una vez que nosotros hemos establecido esto, entonces nosotros podemos trabajar de manera vectorial. Debemos recordar que el objetivo de nosotros en este caso es determinar la magnitud de la fuerza resultante que están ejerciendo ellas dos. Y hay un punto importante y es que quiere el ángulo que forma esa fuerza resultante con la fuerza A. Esto justificaría por qué a nosotros nos conviene más seleccionar la fuerza A sobre el eje X. Nos conviene más por lo siguiente. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos un método geométrico o un método gráfico para hacer la suma de la fuerza A más la fuerza B, podemos utilizar el método que se conocía como método de paralelogramo, que consiste en trazar una línea paralela, en este caso lo que sería la fuerza B, y otra línea paralela a la fuerza A, y trazar una diagonal. Esta diagonal debe representar lo que va a ser la fuerza resultante de sumar la fuerza A más la fuerza B. Siendo así, nosotros podemos observar que el ángulo que se va a formar entre la fuerza resultante y la fuerza A va a coincidir con el ángulo que forma la fuerza resultante como el semieje positivo de la X. Podemos llamarlo θ resultante. Ahora de realizar los cálculos va a ser más sencillo determinar el ángulo si nosotros colocamos la fuerza A sobre el semieje positivo de la X. Ahora, cuando nosotros queremos trabajar de manera vectorial, nosotros lo que estamos sugiriendo es que vamos a plantear cada una de las fuerzas en componentes. Es decir, vamos a decir que el vector fuerza va a ser igual a una componente en X en Y y una componente en Y que se va a encontrar en J. También nosotros tenemos una segunda opción. En realidad es expresar el mismo vector fuerza, pero expresarlo como la magnitud de la fuerza multiplicando el coseno de alfa en Y más la magnitud de la fuerza multiplicando al seno de alfa en J. Nosotros siempre podemos expresar una fuerza en estas componentes, pero debemos considerar algo muy importante, y es que alfa se mide desde el semieje positivo de las X. Es decir, que ese ángulo alfa no es cualquier ángulo, sino que debemos tomar el ángulo medido del semieje positivo de las X. Siempre que ese ángulo se mida del semieje positivo de las X, entonces nosotros vamos a poder expresarlo como magnitud por el coseno de alfa en Y y magnitud por el seno de alfa en J. Por ejemplo, vamos a suponer que lo vamos a utilizar para expresar lo que sería la fuerza A. De la fuerza A nosotros conocemos lo que es la magnitud. Tiene una magnitud de 270 newton. Y en este caso, como nosotros lo hicimos coincidir con el semieje positivo de las X, el ángulo que va a haber entre la fuerza A, que lo podemos llamar alfa sub A, y eje X es de 0 grados. Por lo tanto, lo que sería el vector fuerza A va a ser igual a 270 newton por el coseno de 0 grados en Y más
270 newton por el seno de 0 grados en J. Ahora, debemos recordar que el seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, lo que vendría a ser el vector fuerza A es 270 newton en I. Y aquí tendríamos el vector fuerza A. Si hacemos lo mismo para expresar lo que sería el vector fuerza B, tendríamos que tomar en cuenta que su magnitud tiene un valor de 300 newton. Y lo que vendría a ser alfa sub B, que es el ángulo que se va a formar el vector fuerza B con el semieje positivo de la X, lo tenemos acá. Tiene un valor de 60 grados. Por lo tanto, el vector fuerza B vendría a ser igual a 300 newton por el coseno de 60 grados en I más 300 newton por el seno de 60 grados en J. Con esto nosotros todo lo que tendríamos que hacer es determinar el valor del coseno de 60 grados y podemos entonces plantear lo que sería el vector fuerza B, que tendría un valor de 150 newton en I y una componente de 259,50 newton en J. Ahora, una vez que nosotros tenemos lo que es el vector fuerza A y el vector fuerza B, nosotros podemos hacer la suma vectorial para determinar el vector fuerza resultante. Nosotros lo que queremos es el vector que está resultando de sumar el vector fuerza A más el vector fuerza B, es decir, nosotros lo que deseamos determinar es FA o vector fuerza A más vector fuerza B. Y también el ángulo que está formando ese resultante, en este caso con el vector fuerza A, pero es el mismo ángulo que forma con el semieje positivo de las X. Ahora, para realizar la suma vectorial, se hace componente a componente. Es decir, que tendríamos el vector fuerza A más el vector fuerza B debe ser igual al vector fuerza resultante. En este caso, el vector fuerza A tiene 270 newton en I. El vector fuerza B tiene 150 newton en I. Al sumar, porque debemos recordar que se suman las I con las I, entonces vamos a obtener un valor de 420 newton en I. Más el vector fuerza A en J es 0 newton. Y el vector fuerza B en J tiene un valor de 259,50 newton. Al sumar vamos a tener un valor de 259,50 newton. Y aquí tendríamos lo que vendría a ser el vector fuerza resultante. Si lo que deseamos nosotros calcular es la magnitud del vector fuerza resultante, debemos recordar también que la magnitud de un vector se obtiene sacándole la raíz cuadrada a la suma de las componentes elevadas al cuadrado, es decir, 420 más 259,50 elevado al cuadrado. Y debe quedar en newton, por lo tanto tendríamos que la magnitud de vector fuerza resultante va a tener un valor de 493,70 newton. Una vez que nosotros tenemos la magnitud del vector fuerza resultante, podemos identificar el valor del ángulo. Nosotros deseamos el ángulo θ resultante y aquí hay un punto muy importante, y es que ese ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la componente en X, sería fuerza resultante en Y, sobre la componente en X, que sería la fuerza resultante en X. Es decir, que este ángulo va a ser igual a la tangente inversa de 259,50 sobre 420. No hay problema porque ambas están en newton. Y ese ángulo va a ser de 31,71 grados. Ahora, siempre podemos calcular nosotros el ángulo θ resultante así, o cualquier ángulo, sí. La única acotación que hay que hacer es que ese ángulo es el que está formando el vector con el eje X. Este es un punto importante, pero mientras nosotros lo tomemos en cuenta, nosotros siempre vamos a poder calcular ese ángulo dividiendo la componente en Y entre la componente en X y sacando su tangente inversa. Ahora, esto es por medio del método vectorial. Si nosotros queremos trabajar por medio de un método escalar, entonces nosotros tendríamos que primero hacer mención a lo que se conoce como teorema o ley del seno y teorema o ley del coseno. Me explico, para un triángulo general,
Supongamos que nosotros designamos esto como A, B y C. Para un triángulo general, nosotros vamos a tener tres lados y vamos a tener algo que se conoce como ángulos opuestos a esos lados. El ángulo opuesto al lado A, se llama θ, es este. Y se puede identificar lanzando una flecha desde cualquier punto del lado A hacia su vértice opuesto. El ángulo en esta ocasión opuesto a B, por ejemplo, sería este. Y también se puede identificar lanzando una flecha desde cualquier punto del lado B hacia su vértice opuesto. Y lo que vendría a ser el ángulo opuesto a C, que sería este, se puede identificar lanzando una flecha de cualquier punto del lado C a su vértice opuesto. Ahora, ¿por qué hay que identificar lo que serían los lados y sus ángulos opuestos? Porque si nosotros queremos utilizar lo que se conoce como ley del coseno, esa ley del coseno tiene la característica, ley o teorema, algunos lo llaman teorema, otros lo llaman ley del coseno, que si yo quiero, por ejemplo, la magnitud del lado A, la magnitud del lado A al cuadrado va a ser igual a la magnitud del lado B al cuadrado más la magnitud del lado C al cuadrado menos 2 veces la magnitud del lado B, en este caso, multiplicando a la magnitud del lado C por el coseno del ángulo opuesto al lado A. Y eso es lo que se conoce como ley del coseno. Lo que se conoce como ley del seno. La ley del seno trabaja también con los ángulos y los lados, pero trabaja de la siguiente forma. Por ejemplo, el seno del ángulo opuesto del lado A sobre el lado A es igual al seno del ángulo opuesto del lado B sobre el lado B. Y este a su vez es igual al seno del ángulo opuesto del lado C sobre la magnitud o el valor del lado C. Ahora, ¿por qué tendríamos nosotros que trabajar con un triángulo general? Si nosotros observamos la figura, nosotros tenemos que acá tenemos el vector fuerza A. Esta es paralela al vector fuerza B, o sea que puede ser el vector fuerza B. Y este señor que está acá sería lo que es nuestra fuerza resultante. Debemos recordar que ya el ejercicio está solucionado. Lo solucionamos a través del método vectorial y lo podríamos dejar hasta allí. Acá estamos planteando una segunda forma, un segundo enfoque para darle la solución al ejercicio. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el triángulo de nuestras fuerzas resultantes allí. Es decir, vamos a formar el triángulo o vamos a dibujar el triángulo que se obtiene de el fuerza A más el fuerza B más el fuerza y el fuerza resultante. Vamos a suponer que es algo así y vamos a exagerar un poquito esto y así. Entonces vamos a suponer que este es el triángulo que yo estoy esbozando en la figura, donde tendría la característica de que lo que vendría a ser, este lado es el vector fuerza A, este lado es el vector fuerza B, y este señor que está apareciendo acá, que lo podemos dibujar más oscuro para que quede en el mismo color que tiene en la figura original, este es el fuerza resultante. Ahora yo tengo la magnitud de fuerza A y fuerza B y tengo un ángulo que está formando fuerza B con el semieje positivo de X, que es 60 grados. Yo necesitaría por lo menos un ángulo interno del triángulo, que vendría a ser este. Este va a ser un valor de 120 grados. Ahora, ¿cómo sé yo que este es un valor de 120 grados? Porque de acá y hasta acá tiene que haber un valor de 180 grados. ¿Por qué necesito yo el valor de por lo menos de un ángulo interno? Porque si yo lo que quiero es la magnitud de vector fuerza resultante, supongamos que eso es lo que yo deseo, entonces yo lo puedo plantear por medio de la ley del coseno. Por medio de la ley del coseno yo puedo decir, bueno, la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la magnitud de fuerza A al cuadrado más la magnitud de fuerza B al cuadrado menos dos veces la magnitud de fuerza A por el fuerza B por el coseno del ángulo opuesto a la fuerza resultante, que podemos llamar θ resultante también. Aunque hay un punto importante, ese no es el θ resultante que yo estoy trabajando en la parte original, lo voy a llamar θ mejor. Entonces tendríamos la magnitud de la fuerza resultante va a ser igual a fuerza
a la magnitud de fuerza A, que es 270, más la magnitud de fuerza B, que es 300, menos 2 por 270 por 300 por el coseno de 120 grados, que es el ángulo opuesto a la fuerza resultante. Al sacar esta cuenta voy a obtener la magnitud de fuerza resultante, y esa magnitud da aproximadamente 493,86 newton. Una vez que yo tengo la magnitud de fuerza resultante, entonces puedo buscar el ángulo que está formando esa fuerza resultante con el ángulo fuerza A. En este caso, el ángulo deseado es este, que sería el ángulo opuesto, y lo podemos llamar θ b, que sería el ángulo opuesto al vector fuerza B. Entonces podríamos trabajar con lo que sería la ley del seno. La ley del seno lo que establece en este caso sería que el seno de θ b sobre la fuerza B, o la magnitud del fuerza B, va a ser igual al seno, en este caso de θ, sobre la fuerza resultante, o la magnitud de vector fuerza resultante. Y así obtendríamos que θ b va a ser igual al seno inverso de lo que vendría a ser el fuerza B sobre la magnitud de fuerza resultante por el seno del ángulo opuesto al fuerza resultante. Si sustituimos los valores, tendríamos seno inverso de 300 sobre 493,86 por el seno de 120 grados. Y con esto vamos a obtener el ángulo que se está formando entre vector fuerza A y el vector fuerza resultante, que nosotros lo llamamos θ b. Ese valor nos va a dar 31,74 grados. Y aquí estaría resuelto nuevamente el ejercicio, pero a través del método escalar. Si ustedes comparan las respuestas que obtenemos del método vectorial con el método escalar, lo que va a haber es una pequeña divergencia, pero eso debe ser por los decimales, es decir, van a variar, pero muy poquito. Y el ejercicio está solucionado por completo y a través de dos métodos, lo que se conoce como método escalar y lo que se conoce como método vectorial.